Hoy tenemos con nosotros a Yolanda Cuesta. Ella estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Valladolid. Seguidamente obtuvo la certificación de aptitud pedagógica para dar clases. Años después, cursó una máster de Dirección y Gestión de Actividades Turísticas por la UNED, además de numerosos cursos de especialización y actualización en la gestión de contable fiscal empresarial. Ha desarrollado su carrera profesional como economista en la empresa privada, acumulada más de 20 años de experiencia en puestos de responsabilidad de departamentos financieros. Mantiene el blog Excel Contabilidad y TIC, que trata sobre dichas herramientas y fue premiado como el mejor blog en los premios Competitividad Digital en la revista de Castilla y León Económica. Microsoft le ha reconocido como MVP, Most Valuable Professional, en Excel desde el año 2014, renovándose el reconocimiento hasta el 2021. Además, imparte formación tanto presencial como online, principalmente sobre hojas de cálculo, Excel, contabilidad y fiscalidad, desde hace varios años, destacando formaciones en LinkedIn Learning sobre Excel y sus complementos Power BI. Yolanda, adelante. Sí. Gracias. Pues gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Y lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla para que, como también tenéis el Excel, pues lo podáis ver. Entonces, aquí quiero enseñaros un poco. En el programa de hojas de cálculo tenemos una herramienta que podemos sacarle mucho partido y que la mayor parte de las veces está muy poco utilizada. Lo primero que os he puesto ha sido una plantilla de una factura y quiero hacer hincapié en los componentes obligatorios que tienen las facturas, porque muchas veces, aunque parezca mentira, todavía se reciben facturas erróneas y esto a la hora de contabilizar y luego de ser gasto deducible, pues es un impedimento para poder hacerlo correctamente. Así que, bueno, el nombre de nuestra empresa, el CIF, la dirección, los teléfonos y email, ya si queremos, pero sí que es recomendable para que nos contacten rápidamente. La fecha, el número de factura, que aquí falta, que fecha y número de factura, esto es muy importante, tienen que ser correlativos. Tienen que ser correlativos en cuanto a fecha y número. Es decir, si la factura 1 es del 5 de mayo, la factura 2 del 6 de mayo, la factura 3, digamos, no puede ser del 5 de mayo. Entonces, eso es muy importante, llevar una correlación correcta. Y luego de los datos de a quién emitimos la factura, lo mismo, el nombre, el CIF y la dirección, correcto, para que luego todo cuadre en Hacienda y esa factura sea correcta completamente. También es obligatorio poner el tanto por ciento de IVA. No vale con poner simplemente el importe, sino que tiene que aparecer el tanto por ciento que se aplica. Entonces, esta primera, como veis, incorrecta y está en rojo. Y la factura correcta sería esta. Entonces, aquí la empresa presta servicios informáticos y os lo dejo como plantilla. Si tenéis, de momento estáis empezando y tenéis poco volumen, yo digo que hasta 7 o 10 facturas al mes, pues lo podéis llevar perfectamente con un Excel. Os abrís un Excel que se llame facturas, podéis llevar esta plantilla, digamos, y ponéis aquí la descripción de los servicios, aquí la cantidad, si queréis ir añadiendo más se puede, el precio y aquí voy a hacer 2 clics, simplemente aquí arriba veis que he multiplicado el precio por la cantidad y ya me aparece 100. Si añadiese otro concepto, automáticamente, bueno, aquí lo tendría que escribir, automáticamente me lo calcula y el resto de los, lo voy a hacer un poco más grande,
El resto de los complementos también, porque está automatizado. Aquí está cogiendo la suma de todos los servicios que se han prestado. Aquí este dato que no está en gris lo tengo que poner, pero luego aquí ya está multiplicando el IVA por la base y luego la suma de la base más la cantidad de IVA, con lo cual el trabajo se simplifica. No tengo que estar escribiendo todo el tiempo, sino que teniendo la plantilla en un libro y luego haciendo la copia, simplemente botón derecho del ratón, mover o copiar, crear una copia, se creará una nueva plantilla, esta, o sea, una nueva hoja, que esta la podríamos dejar de plantilla y esta ya sería la factura 1 que podríamos acoplar a lo que hayamos, al servicio que tengamos que facturar. Y así sucesivamente, mover o copiar, bueno, lo haríamos mejor desde la plantilla. Mover o copiar y ya sería la factura 3, etcétera. Y luego os tengo aquí puesto una cuenta de pérdidas y ganancias, un balance y una pequeña análisis de los datos del balance. En la cuenta de pérdidas y ganancias, para una pyme, porque hay dos planes generales de contabilidad, uno de pymes y otro de grandes empresas, pero vamos, que para el 95% de las empresas se usa este. Pues aparte de los datos de la empresa, está bien que conozcáis que la cuenta de pérdidas y ganancias se divide en los ingresos, por un lado, que van en positivo, y luego los gastos. Entonces, aquí también pues es un ejemplo en donde también tenemos automatizado de manera que simplemente con cambiar los datos en donde tenemos datos numéricos, no fórmulas, automáticamente nos lo va a actualizar. Por ejemplo, si aquí escribo 50.000, automáticamente se ha cambiado la cifra en los ingresos y bueno, no os habéis dado cuenta, pero aquí en el resultado del ejercicio había otra cifra que ahora se ha actualizado. Entonces, aquí un consejo también, bueno, las ventas es imprescindible que se contabilicen y que se declaren en Hacienda en el mismo momento en que se emite la factura, independientemente de si ésta se ha cobrado o no. Luego, si no se cobra, ya habrá otros procesos para reclamar esa factura y, en su caso, pues darla de baja. Pero Hacienda nos va a exigir que esté en nuestras declaraciones imputada en el momento en que se ha generado y se ha prestado el servicio. Y luego de gastos, pues los más significativos, los gastos de personal, que si sois autónomos, a lo mejor al principio todavía no os habéis asignado una nómina, pero luego lo podréis hacer cuando tengáis a lo mejor ingresos ya un poco superiores. Lo que no podréis hacer es tributar en el régimen general de la Seguridad Social, sino que estaréis dados de alta como autónomos, pero eso también es gasto del ejercicio. Por lo tanto, gastos de personal es uno de los grupos más, de los gastos más importantes. Y luego de gastos de explotación, pues estos son los epígrafes que recoge la contabilidad y los tendremos que ir imputando cada uno en su epígrafe. Aquí recomendar pues que de todo lo que compréis pidáis factura, evidentemente. Y que no se olvide de imputar ninguno de ellos. Si vienen los gastos, tener en cuenta que los gastos son deducibles durante 4 años. Entonces, si aparece una factura atrasada, importante, sobre todo de cantidad, pues que no pasa nada, no la rompáis ni la tiréis, la podéis imputar, le ponéis la fecha de contabilización, digamos, o la fecha en la que la habéis recibido y la podéis imputar en los 4 años después de la fecha que tenga dicha factura de gasto. Otro concepto importante es la amortización. Cuando tenemos inmovilizados hay que destinar, y esto es gasto para nosotros,
Entonces, el ordenador, el mobiliario, el material que compréis para utillaje de los eventos, etcétera, todo eso se amortiza. No vamos a entrar ahora en cómo se amortiza, pero sí que sepáis que es gasto y que también nos va a servir para deducir de los ingresos y con ello pagaremos menos impuestos porque es gasto fiscal. El resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias se divide en cuatro grandes resultados. Por un lado tenemos el resultado de la explotación, en el que se tienen en cuenta ingresos y gastos de la actividad. Y luego, cuando esto ya lo hemos calculado, a partir de esa cifra, tenemos que tener en cuenta si tenemos un préstamo y estamos pagando intereses, la devolución del préstamo no es gasto, pero el pago de intereses sí. Por lo tanto, también muy importante recabar bien todos los recibos que hayamos pagado del préstamo. Y el resultado financiero va a ser la diferencia, va a ser la suma y resta de ingresos financieros menos gastos financieros. Ingresos financieros, a menos que tengáis alguna inversión o algo, lo normal es que no existan muchos en las empresas. Con ese resultado financiero tenemos el resultado antes de impuestos, que simplemente es sumar el resultado de explotación a este resultado financiero. Aunque es negativo, al sumarlo estamos restando más y menos, pues estamos restando. Y después hay que pagar el impuesto sobre beneficios, evidentemente. Ahí me lo he inventado un poco porque dependerá de cada persona, porque hay algunos conceptos a mayores, como la vivienda habitual comprada antes de X del año 2016, me parece que es, todavía deduce el número de hijos, personas mayores conviviendo con nosotros, bueno. Y el resultado del ejercicio va a ser el mismo en nuestro caso que el resultado de haber restado a la cifra de beneficio antes de impuestos. Es decir, beneficio, en este caso positivo antes de impuestos, menos impuesto sobre el beneficio. Esta es la cifra que nos quedaría. Y luego aquí os he puesto un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias que se llama análisis vertical y consiste en dividir el concepto de gasto entre el total de ingresos, de manera que nos da un porcentaje. Y aquí tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de gastos de personal suele andar sobre en una media, en un estándar, sobre un 32-35% en comparación con los ingresos. Gastos de explotación sobre un 20%. Y luego ya podemos ir analizando el resto de componentes para ver si alguno se va de madre, por ejemplo o por ejemplo ver si es correcto y coincide con la realidad. Esto es un análisis para luego entrar en más detalle y ver, por ejemplo, dónde a lo mejor puedo hacer algún recorte. Esto en cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, que también la podéis usar porque está automatizada. Eso sí, hay que tener cuidado. Aquí solo podéis escribir cuando no haya una fórmula. Las fórmulas empiezan por igual. Entonces, donde haya un igual, no escribir. Y aquí en el balance os comento que el balance es la foto fija en donde se refleja el patrimonio que tiene la empresa. Entonces, por un